Bienvenidos. Este es el día número 189. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos ahora la gracia del Espíritu Santo. Es una gracia, es un regalo. Ese regalo lo mereció para nosotros Jesucristo, con el valor infinito de su santísima sangre en la cruz. Confiemos en el don del Espíritu y sigamos nuestro camino. Hoy tenemos textos del segundo libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Romanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Cuando Salomón terminó de orar, bajó fuego del cielo y devoró el holocausto y los sacrificios. La gloria del Señor llenó la casa, y los sacerdotes no podían entrar en ella, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Todos los israelitas, al ver que bajaba el fuego y que la gloria del Señor se posaba sobre la casa, se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento, mientras adoraban y celebraban al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. El rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios delante del Señor. El rey Salomón ofreció en sacrificio 22,000 bueyes y 20,000 carneros. Fue así como el rey y todo el pueblo dedicaron la casa de Dios. Los sacerdotes ocupaban sus puestos, y los levitas tocaban los instrumentos musicales que había hecho el rey David para celebrar al Señor, porque es eterno su amor. Mientras el mismo David alababa a Dios por medio de ellos, los sacerdotes tocaban las trompetas en el lado opuesto, y todo el pueblo permanecía de pie. Salomón consagró el centro del atrio que está delante de la casa del Señor, ofreciendo allí los holocaustos y la grasa de los sacrificios de comunión, porque el altar de bronce que él había hecho no podía contener los holocaustos, la oblación y la grasa de los sacrificios. En aquella ocasión, Salomón y con él todo Israel celebró la fiesta durante 7 días. Se congregó una asamblea inmensa, venida desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Al 8º día tuvo lugar una asamblea solemne, porque habían celebrado la dedicación del altar durante 7 días, y la fiesta durante otros 7 días. El día 23 del 7º mes, Salomón despidió al pueblo, y ellos se fueron a sus campamentos, con el corazón desbordante de alegría por el bien que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Salomón terminó la casa del Señor y la casa del rey, llevando así a cabo todo lo que se había propuesto hacer para la casa del Señor y para su propia casa. Entonces el Señor se apareció a Salomón durante la noche y le dijo: He oído tu oración y me he elegido este lugar como templo para los sacrificios. Cuando yo cierre el cielo y no haya lluvia, cuando ordene la langosta que devore el país, cuando envíe a mi pueblo la peste, si mi pueblo, el que es llamado con mi nombre, se humilla y suplica, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y haré que su país se restablezca. A partir de ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la súplica que se haga en este lugar. Y a partir de ahora, yo he elegido y consagrado esta casa, a fin de que mi nombre resida en ella para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. En cuanto a ti, si caminas en mi presencia como lo hizo tu padre David, practicando todo lo que te he mandado, observando mis preceptos y mis leyes, entonces yo mantendré tu trono real, como se lo aseguré a tu padre David cuando dije: Nunca te faltará un descendiente que gobierne Israel. Pero si defeccionan y abandonan los preceptos y mandamientos que puse delante de ustedes,
Si van a servir a otros dioses y se postran delante de ellos, entonces los arrancaré de mi suelo, el que yo les he dado. Arrojaré lejos de mi presencia esta casa que consagré a mi nombre, y la convertiré en objeto de burla y de irrisión entre todos los pueblos. Y esta casa que fue tan magnífica será motivo de estupor para todo el que pase junto a ella, a tal punto que se preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a esta casa? Y se responderá, porque abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto, y porque siguieron a otros dioses, se postraron delante de ellos y los sirvieron. Por eso el Señor atrajo sobre ellos esta calamidad. Al cabo de los 20 años que tardó Salomón en construir la casa del Señor y su propia casa, él reconstruyó las ciudades que le había dado Hiram y estableció en ellas a los israelitas. Luego se dirigió a Hamat de Sobá y se apoderó de ella. Reconstruyó Tadmor en el desierto, como asimismo todos los centros de aprovisionamiento que había edificado en Hamat. Reconstruyó Bet-Jorón de arriba y Bet-Jorón de abajo, plazas fuertes con muros, puertas y cerrojos, y también Baalat, todos los centros de aprovisionamiento que tenía Salomón, todas las ciudades para los carros de guerra y la caballería, y todas las demás construcciones que Salomón quiso levantar en Jerusalén, en el Líbano y en todo el país sometido a su dominio. A los sobrevivientes de los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos, que no pertenecían a Israel, es decir, a sus descendientes que habían quedado después de ellos en el país, porque los israelitas no los habían exterminado, Salomón les impuso trabajos serviles hasta el día de hoy. Pero no sometió a esclavitud a ningún israelita, sino que a ellos los empleó como hombres de guerra, jefes de sus escuderos y comandantes de sus carros de guerra y su caballería. Los supervisores de los capataces puestos por Salomón eran 250 hombres que dirigían al personal. Salomón hizo subir a la hija del faraón desde la ciudad de David a la casa que había edificado para ella, porque él decía, «Mi mujer no puede habitar en la casa de David, el rey de Israel, ya que los lugares donde ha entrado el arca del Señor son sagrados». Entonces Salomón comenzó a ofrecer holocaustos al Señor sobre el altar que había erigido ante el vestíbulo del templo. Según el rito de cada día, ofrecía lo que había mandado Moisés para los sábados, los novilunios y las 3 solemnidades anuales, a saber, la fiesta de los ácimos, la fiesta de las semanas y la fiesta de las chozas. Además, conforme a las disposiciones de su padre David, asignó a las clases sacerdotales sus respectivas funciones. Estableció en sus cargos a los levitas para cantar alabanzas y oficiar en presencia de los sacerdotes según el rito de cada día, y a los porteros, según sus clases, los encargó de cada una de las puertas, porque así lo había mandado David, el hombre de Dios. Ellos no se apartaron en nada de lo mandado por el rey en lo referente a los sacerdotes y a los levitas, ni tampoco en lo concerniente a los tesoros. Así se llevó a cabo toda la obra de Salomón, desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor hasta su terminación. La casa del Señor quedó totalmente concluida. Entonces Salomón se dirigió a Esión-Geber y a Elat, a orillas del mar, en el país de Edom. Hiram, por medio de sus servidores, le envió una flota y algunos marineros buenos conocedores del mar. Ellos fueron a Ofir con los servidores de Salomón, y trajeron de allí 400 talentos de oro, que entregaron al rey Salomón. La reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y fue a ponerlo a prueba, proponiéndole unos enigmas. Llegó a Jerusalén con un séquito imponente,
con camellos cargados de perfumes, de gran cantidad de oro y de piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, le expuso todo lo que tenía pensado decirle. Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo para él ninguna cuestión tan oscura que no se la pudiera explicar. Cuando la reina vio toda la sabiduría de Salomón, las casas que había construido, los manjares de su mesa, los aposentos de sus servidores, el porte y la librea de sus camareros y de sus coperos, y los holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó sin aliento y dijo al rey: «Realmente era verdad lo que había oído decir en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no lo quería creer, sin venir antes a verlo con mis propios ojos. Pero ahora compruebo que no me habían contado ni siquiera la mitad. El cúmulo de tu sabiduría supera la fama que llegó a mis oídos. Felices tus mujeres, y felices también estos servidores tuyos, que están constantemente delante de ti escuchando tu sabiduría. Y bendito sea el Señor tu Dios, que te ha mostrado su favor, poniéndote sobre su trono como rey al servicio del Señor tu Dios. Sí, por su amor a Israel, y a fin de hacerlo subsistir para siempre, tu Dios te ha puesto como rey al frente de ellos, para que ejercieras el derecho y la justicia». La reina regaló al rey 120 talentos de oro, una enorme cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca más hubo tantos perfumes como los que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Los servidores de Hiram y de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron también madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo unos tablados para la casa del Señor y para la casa del rey, y también cítaras y arpas para los músicos. Nunca se había visto nada semejante en el país de Judá. Por su parte, el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que a ella se le ocurrió pedir, mucho más de lo que ella misma había traído al rey. Después la reina emprendió el camino de regreso a su país acompañada de su séquito. El peso del oro que recibía Salomón en un solo año ascendía a 666 talentos, sin contar lo que aportaba el tráfico de los viajantes y mercaderes. Todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país llevaban oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro trabajado a martillo, empleando para cada uno 600 siclos de oro, y 300 escudos más pequeños, también de oro trabajado a martillo, empleando para cada uno 300 siclos de oro. Luego el rey los ubicó en una sala llamada Bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil al que recubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas, una plataforma de oro, unos sostenes y brazos a ambos lados del asiento. Junto a los brazos había 2 leones de pie y otros 12 leones de pie sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. En ningún reino se había hecho nada igual. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y todo el mobiliario de la sala llamada Bosque del Líbano de oro fino. No se usaba la plata, a la que en tiempos de Salomón no se la tenía en cuenta para nada, porque el rey disponía de una flota que iba a Tarsis con los servidores de Hiram, y una vez cada 3 años, las naves de alta mar llegaban cargadas de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes de la tierra trataban de ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y cada uno aportaba sus presentes, objetos de plata y oro, trajes, armas, perfumes, caballos y mulas, así año tras año. Salomón llegó a tener 4,000 caballerizas para los caballos y los carros de guerra, y 12,000 caballos que acantonó en las ciudades de guarnición y en Jerusalén junto a él. Él dominaba sobre todos los reyes, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto.
El rey hizo que la plata fuera en Jerusalén tan común como las piedras, y que la madera de cedro fuera tan abundante como los sicomoros de la céfela. Los caballos para Salomón se importaban de Musrí y de todos los países. El resto de los hechos de Salomón, desde el comienzo hasta el fin, está escrito en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías, el silonita, y en las visiones del vidente Idó acerca de Jeroboam, hijo de Nebat. Salomón reinó sobre todo Israel en Jerusalén durante 40 años. Luego se fue a descansar con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David su padre. Su hijo Roboam reinó en lugar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 18, versículos del 1 al 12. El que vive aislado sigue sus caprichos y se irrita contra todo sano consejo. El insensato no desea comprender, sino revelar sus propias opiniones. Junto con la maldad llega la ignominia, y con la pérdida del honor el desprecio. Aguas profundas son las palabras de un hombre, torrente desbordante es la fuente de la sabiduría. No está bien rehabilitar al malvado perjudicando al justo en el juicio. Los labios del insensato promueven litigios y su boca incita a golpear. La boca del insensato es su ruina, y sus labios una trampa para su vida. Las palabras del detractor son como golosinas que bajan hasta el fondo de las entrañas. El que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. El nombre del Señor es una torre fortificada. El justo corre hacia ella y se pone a salvo. La fortuna del rico es su plaza fuerte. Se la imagina como un muro inexpugnable. Antes de la ruina el hombre se ensoberbece, pero la humildad precede a la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Romanos, capítulo 7. ¿Acaso ustedes ignoran, hermanos, hablo a gente que entiende de leyes, que el hombre está sujeto a la ley únicamente mientras vive? Así, una mujer casada permanece ligada por la ley a su esposo mientras él viva, pero al morir el esposo, queda desligada de la ley que la unía a él. Por lo tanto, será tenida por adúltera si en vida de su marido se une a otro hombre. En cambio, si su esposo muere, quedará desligada de la ley y no será considerada adúltera si se casa con otro hombre. De igual manera, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley para pertenecer a otro, a aquel que resucitó, a fin de que podamos dar frutos para Dios. Porque, mientras vivíamos según la naturaleza carnal, las malas pasiones, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros para hacernos producir frutos de muerte. Pero ahora, muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, hemos sido liberados de la ley, de manera que podemos servir a Dios con un espíritu nuevo y no según una letra envejecida. ¿Diremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. En efecto, hubiera ignorado la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le daba el precepto, provocó en mí toda suerte de codicia, porque sin la ley el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que yo vivía sin ley, pero al llegar el precepto tomó vida el pecado, y yo en cambio morí. Así resultó que el mandamiento que debía darme la vida, me llevó a la muerte.
Porque el pecado, aprovechando la oportunidad que le daba el precepto, me sedujo, y por medio del precepto me causó la muerte. De manera que la ley es santa, como es santo, justo y bueno el precepto. ¿Pero es posible que lo bueno me cause la muerte? De ningún modo. Lo que pasa es que el pecado, a fin de mostrarse como tal, se valió de algo bueno para causarme la muerte, y así el pecado, por medio del precepto, llega a la plenitud de su malicia. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí. Porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien se me presenta el mal. Porque de acuerdo con el hombre interior me complazco en la ley de Dios, pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En una palabra, con mi corazón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.